a las personas. Cuando tenemos algún trauma o alguna situación, alguna experiencia muy fuerte, se nos queda esa huella ahí y luego afrontamos toda la vida basado en esa experiencia que hemos tenido, ¿no? Y no somos capaces de cambiar o de ver otra forma. Siempre lo vemos así y siempre nos pasa lo mismo porque tenemos ese enfoque, ¿no? Y cuando uno es capaz de abstraerse un poco de eso, ¿no? Y salir un poco fuera y poder ver las otras posibilidades, pues le cambia la vida y dice, pero es que la vida no era lo que yo pensaba. Bueno, no sé, y a mí me llamó la atención eso, ¿no? De más cosas. Muy buena votación. Gracias. Yo soy muy tímido, ¿eh? A mí siempre me da mucha vergüenza hablar en público y lo curioso es que por el trabajo que tengo pues he tenido que dar muchas charlas, ¿no? Ahora cada vez me cuesta menos, pero me altero mucho, si me va el corazón así, me pongo muy nervioso y no es broma, ¿no? Y luego llevo un chute porque luego ya me voy a casa y voy flotando, voy así, es verdad, pero no es porque esté encantado de lo que yo, sino que me he movido mucha energía y luego no puedo dormir por la noche, estoy muy activo, estoy así como... ¿verdad? Como gato. Allí en la oficina hemos comprado un gato de eso para que lo vean los estudiantes. Es verdad, ¿no? Y para eso, ¿no? Tratar de demostrar que es posible ser diferente, que bueno, algunos a lo mejor no te aceptan y tal, pero uno tiene un poco que seguir, no sé, su dictado interior, ¿no? Ver hacia dónde le va marcando el corazón de que tiene que dar y, no sé, tener un poco el coraje también de seguirlo, ¿no? Al final yo creo que cada uno tiene que buscar su camino, ¿no? Y el camino que a uno le llama interior, pues es el que uno puede desarrollar con mayor fuerza, con mayor energía, en el que uno se sentirá a gusto, que no le pesará el trabajo que haga, que no le pesará el esfuerzo, y es un poco, pues un poco eso, ¿no? No, ya lo sabéis, y sabéis más que yo. ¿Qué decir? Quería preguntarte, Domingo, que cómo se acoge todo este tipo de materias o estos conocimientos dentro del ámbito universitario, que se trabaja básicamente con la cabeza, con la mente, y esto es todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo reciben los alumnos todo este trabajo? Se lo pasan bomba. Como vosotros, ¿no? No sé, a mí a veces me da vergüenza, como ahora ya menos, ¿no? Pero me da vergüenza poner estas cosas, ¿no? Porque son todo bromas y no sé si conocéis a Tony de Melo. A mí Tony de Melo me encantaba, no sé, me pasaba horas leyendo sus libros y él decía algo así como el poder de las parábolas, ¿no? El poder de las parábolas de que te estoy diciendo una cosa que es de risa, pero tiene un trasfondo, que tú no te das cuenta, pero te va calando, ¿sabes? O sea, sí, te he gastado la broma, pero al mismo tiempo hay otra cosa que va por detrás que a ti te ha calado sin que tú te des cuenta porque te ha entrado muy fácil. Y yo creo que un poco así, ¿no? O sea, a mí la gente me suele dar retorno de que les gusta mucho reírnos, a quien no nos gusta, ¿no? Yo estoy convencido de que pues para pasarlo medio bien, pues uno tiene que tocar emociones, ¿no? Que a todos nos gusta reírnos, llorar de pena no nos gusta, pero si es llorar por una causa inspiradora, pues sí, libera, y más si lo haces con consciencia, ¿no? O sea, si lo haces mal, pues que piensas que es una cosa mala, incluso las propias emociones, ¿no? Yo no recuerdo de pequeño de haber llorado, ¿no? Y hace unos años, no sé cuánto, pero empecé a llorar. Y he pasado 2 semanas hasta ahora no me he emocionado con los vídeos, pero he pasado estas 2 últimas semanas, pero una de llorar. Una cosa mala. Esta semana he estado el miércoles al sábado estuve en Bruselas y el caso es que volé desde San Javier. Y allí en Bruselas, pues no sé, me senté allí y me puse la música y me salían lágrimas. Aquí volviendo a casa, escuchando la música, hablaban algo del amor, no sé qué, y venga a llorar. Digo, no sé, estaba muy sensible, ¿no? Y yo creo que es aceptar también pues como una cosa natural, normal, ¿no? Es una emoción, una forma de expresarse. Y el fin de semana fuimos a ver una película con el niño, no sé si la veis, también es un actor famoso. ¿Cómo es este que hizo Pretty Woman, creo, el actor? ¿Cómo se llama? Richard Gere. Era con un perro, Siempre a tu lado se llama la película. Es un perro, es una historia real de un perro que se muere el dueño
y el perro le iba a acompañar todos los días a la estación del tren. Bueno, pues después de morirse el dueño, el perro sigue haciendo ese trayecto hasta que se muere el perro, ¿no? Y yo me pasé toda la película llorando, ¿no? Y mi hijo, que tiene 7 años, me miraba y decía, papá, ¿te sale algo? Tienes ahí mojado por la cara. Sí, pero me emocionaba tanto y me emociona tanto porque veo gestos de amor, o sea, veo un cariño del hombre por el perro, veo una química, una conexión, el perro, el hombre, no lo sé. Y a mí eso pues me toca, no sé. Y no me... no sé, pues es lo que hay. Sí. Experiencia muy bonita. Yo quería decir que me parece muy bonita esta labor que hace la universidad, ¿no? Pero como decir ella, porque la universidad es muy dogmática, ¿no? Y se ha perdido el recordar valores, ¿no? Entonces yo creo que introducir esto es fantástico. Yo recuerdo en el colegio que iba que sí teníamos esta parte, ¿no? Como más cívica, por así definirlo, ¿no? Y que luego a lo largo de los estudios no se ha vuelto a retomar, ¿no? De quedarnos en el ámbito de lo personal o de lo privado, y me parece fantástico. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Me ha encantado. Para mí, Mira, aquí el pañuelo. Para mí ha sido un honor. El otro día en redes de Concept precisamente hablaban de que los profesores de universidad lo que tienen que hacer es precisamente hacer buenas personas en la universidad. Que de eso no se hablaba, pero que ese era el nuevo camino, o sea, como lo más entero. O sea, educar en valores. Fundamental, pero ya no en la universidad, yo creo que toda la etapa... Sí, lo que pasa es que a lo mejor es verdad que a lo mejor durante el colegio, el instituto, pues sí que eso se puede más o menos mantener, pero en la universidad, esa frialdad en las asignaturas. Había una presentación que yo fui y me llamó la atención, ¿no? Yo no entendía, nunca he entendido por qué le gustaban tanto las presentaciones. Empezamos a los estudiantes y luego todos los años hacemos un encuentro con tutores, y a lo mejor vienen 300 o 400 empresarios, profesionales, ¿no? Porque hay de todo, de enfermeros, médicos, de todo, ¿no? Y a la gente le gustaban mucho las presentaciones que hacía, ¿no? Y decía, yo qué sé, pues yo cuento lo mejor que puedo, no sé, tampoco es que yo no me considero ni muy ilustrado, ni muy inteligente, me considero más bien de la media para abajo, ¿no? Y un hombre vino, era un hombre muy mayor, tenía 70 y pico de años, vino un día a contar cómo dar presentaciones eficaces, ¿no? Y me llamó la atención, voy a escucharlo para aprender. Entonces él dijo una cosa que a mí me tocó y decía, los profesores, la charla era para profesores de universidad. Él decía, es que cuando uno está dando una clase, cuando uno está dirigiéndose a un público, hay una cosa básica y es el afecto. Uno tiene que sentir afecto por sus pupilos, por la gente con la que está compartiendo, ¿no? Y claro, los profesores decían, afecto, pero si en la universidad siempre hemos sido los más listos, entonces la gente, nosotros solo impartimos conocimiento, ¿no? Que decía, si tú no eres capaz de tener un cariño y un afecto por esa gente a la que estás hablando y no conectas con ellos emocionalmente, no vas a llegar. O sea, tú puedes saberte todas las raíces cuadradas y todas las fórmulas, pero si tú no los tocas, es como si... Yo digo, ahora entiendo por qué a lo mejor a la gente le gusta lo que yo digo, porque yo lo siento y siento ese cariño, no lo sé, o sea, a mí me nace así, pero no porque yo sepa más ni menos, sino que intento por hacerlo lo mejor que puedo y aportar y siento, no sé, siento un... ¿Hacer con el corazón? Sí, no, yo lo siento así. Y por eso al enseñar, a lo mejor más que lo que dices, pues es la intención con la que lo haces, ¿no? Y desde la posición en la que tú estás, a cómo te diriges a la persona que tienes delante, ¿no? Y yo eso lo intento hacer, ¿no? Por lo menos a la clase que yo tengo, claro, las personas de la universidad, como en todos los sitios, es un mundo, o sea, cada persona es ella, tiene sus circunstancias. Esta mañana me comentaba una compañera, dice, Domingo, tengo un problema tiene una niña que tendrá 8 o 9 años, tengo un problema con la niña porque hasta noviembre me estaba sacando 9 y 10 en la escuela. Y a partir de noviembre me está sacando 3, 4, 3 y se pone ahora a hacer una ficha y no la acaba. Digo, ¿qué le ha pasado? Dice, pues nada, que el maestro que tiene la niña la castigó por hacer demasiados deberes. Y la niña, claro, imaginaos el maestro, un niño de esa edad, pues es Dios, la han castigado por hacer demasiados deberes y la ha bloqueado. Y es una pena, a veces no sabemos el impacto
que tenemos en las otras personas, ¿no? A veces un gesto, una mirada, una sonrisa, pues puede dar el día a alguien o puede... ¿Habéis visto? Hay una... ¿Cómo se llama? Yo soy... ¿Cómo es esa? Hay una presentación que han pasado ahora por internet, que es Yo soy... I am, el que yo soy hace la diferencia o algo así, el que yo soy marca la diferencia. ¿La habéis visto la presentación esa? Sí, pues cuenta como una historia sea real o lo que sea, porque es un ejercicio de clase de adolescentes donde una profesora le da un reconocimiento a cada uno de sus alumnos, ¿no? Dice, tú eres importante para mí porque me has marcado, ¿no? Y a su vez los alumnos tienen que hacerlo, lo habéis visto, ¿verdad? Pues un poco eso, ¿no? Que cuando reconoces a alguien, para esa persona empieza a tener sentido todo, aunque estuviera perdida, ¿no? Y cómo llega un punto en que alguna persona está muy necesidad de ese cariño y ese afecto y le llega, es tocado, y de un suicidio que iba a cometer, pues no lo comete, pero no hace falta llegar al suicidio, hace falta pues estar uno un poco más decaído por lo que sea, y cuando uno lo reconoce, se siente bien, ¿no? Y cuando nos sentimos bien, podemos, digamos que expresar toda la potencialidad positiva que tenemos, ¿no? Cuando nos sentimos mal, pues nos cerramos, nos bloqueamos, nos cabreamos, sacamos las pistolas. Es lo que pasa. Decir más cosas. Clase una asignatura concreta que se llama, que me he perdido al principio. Sí, yo trabajo en una unidad, en un servicio que se llama Observatorio Ocupacional. Entonces, en ese servicio lo que hacemos básicamente es estar en todo lo relacionado con la inserción laboral de los titulados y estudiantes universitarios. Entonces, mayoritariamente lo que hacemos es tratar de que los estudiantes se inserten en la vida laboral a través de las prácticas en empresa. Entonces, intentamos pues, que muchos estudiantes vayan a empresas para que se conozcan, para que luego tengan relaciones, para que se queden y todo eso. Y los que acaban por bolsa de trabajo y tal. Damos unos talleres pues, para enseñarles por lo típico, hacer el currículum vitae, hacer una carta de presentación, pero de lo que, aunque yo no lo puedo decir allí, ni a los estudiantes, ni a mi jefe, ni a mis compañeros, es que nosotros somos despertadores. ¿Despertadores en qué sentido? Pues despertar a la persona que llevan cada uno dentro, pues para que haga lo mejor que pueda. Entonces, yo la presentación esta que os he hecho, modificada un poco, pues yo se la hago cuando hacemos jornadas de empleo a los estudiantes. Pues por un poco despertarles, pues hacerlo bien, preocuparse por los demás, pues no sé, lo que os he contado. A lo mejor pongo otras palabras o cambio alguna transparencia, pero el fondo es el mismo, las bromas son las mismas. ¿Vale? Y doy en concreto una asignatura de una titulación que se llama Organización de Empresas, pero que bueno, pues como podía dar